Buenas noches amigos, soy César Combina y este es En Jaque. El día de hoy tenemos un programa especial porque en algunos minutos va a empezar el debate presidencial desde la ciudad de Arequipa que UCI Noticias y las cadenas regionales también van a transmitir. Pero antes, estamos aquí en la previa al debate, conversando con tres panelistas que nos acompañan el día de hoy para analizar lo que será el debate y esta última etapa del proceso electoral. Nos acompaña Elizabeth Sea, Juan Cheput y Carlos Anderson, a quienes les doy la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, César. Bueno, me gustaría empezar con cada uno de ustedes viendo cuál es la expectativa, cómo llega los dos candidatos a la segunda, al segundo debate y a esta parte final de la segunda vuelta electoral. Vamos a empezar con las damas, Elizabeth. Bueno, muy buenas noches, César, Carlos, Juan, público televidente. Definitivamente yo creo que Fuerza Popular con Keiko Fujimori llegamos a este debate crucial con mucha humildad, con mucho compromiso, ¿no?, con la población peruana, porque sabemos que los peruanos quieren escuchar propuestas el día de hoy, propuestas que los saque de esta crisis sanitaria y este impacto que ha tenido sobre todo en la economía, ¿no? Entonces, el día de hoy esperamos eso por parte de Fuerza Popular, es lo que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Y bueno, esperando que sobre todo se realice con mucha cordialidad, ¿no?, que no hayan estos enfrentamientos, estos golpes bajos, que no le hacen ningún bien a la política. Sí, justamente sobre eso y antes de pasar a nuestros otros invitados, con respecto al tema de la mujer, me gustaría que también nos podrías comentar sobre tus opiniones o cómo ves que se ha desarrollado esta última parte de la campaña, porque la semana pasada tuvimos a Keiko Fujimori en la ciudad de Cusco y recibió algunos maltratos por parte de grupos y creo que todavía no se ha condenado la violencia y el acoso contra la mujer, especialmente contra una candidata como Keiko Fujimori, y que el día de hoy, espero, no se replique esto en la ciudad de Arequipa. No, definitivamente expresar mi contundente y total rechazo a este tipo de expresiones misóginas que ha tenido el señor Castillo y el señor Cerrón también, no solamente contra Keiko Fujimori, que definitivamente es una mujer muy preparada, muy madura en política y que no va a responder este tipo de agravios, no va a ponerse jamás al nivel, sobre todo también a las mujeres cuando las citó al penal de Chorrillos. Él no sabe la tragedia que viven las mujeres privadas de su libertad y eso definitivamente es algo que hay que denunciar, que hay que rechazar, ¿no? Y hay que solidarizarnos también nosotros con esta realidad muy dura que viven las mujeres hoy en día, ¿no? Muchas gracias. Juan, ¿tú cómo ves este último tramo de la segunda vuelta electoral? ¿Crees que quizás el día de hoy puede haber un cambio, un quiebre, ya sea dentro de la campaña de Keiko Fujimori o dentro de la campaña de Pedro Castillo? Las encuestas que han salido, bueno, primero que nada, muy buenas noches, César, un saludo también para Elizabeth y Carlos. Las encuestas que han salido durante esta semana y que hemos visto inclusive a lo largo del día de hoy, demuestran que se ha cortado la brecha. Y en ese sentido hay una tendencia, al menos en la que estaba analizando de Datum, una tendencia ascendente de Keiko Fujimori que dudo mucho se revierta como resultado de lo que vamos a ver en unos minutos. Ahora, yo considero que un debate presidencial a estas alturas es absolutamente definidor de lo que va a ser las posiciones de los candidatos en relación a la aceptación ciudadana. Y creo yo que en ese sentido Keiko Fujimori está mucho más preparada que Pedro Castillo, por varias razones. Por la trayectoria política que señalaba Elizabeth, por la forma como se ha configurado Fuerza Popular en los últimos días con voceros calificados en diversos ámbitos y sobre todo porque tiene equipo de gobierno. La cuestión no es solo ganar las elecciones, sino gobernar. Y por otro lado, los candidatos tienen que mostrar el temple, la capacidad de reacción ante situaciones complejas, el temperamento, la personalidad, para emprender, ¿no?, desafíos de diversa índole cuando sean presidentes. Y eso nos va a permitir ver hoy, en esta noche, de qué manera se comporta cada uno de ellos. La evaluación final, en este tramo que queda, creo que el ciudadano al final será positivo para Keiko Fujimori. Y eso lo veremos en los próximos días. Carlos, tú y muchos ciudadanos son críticos, quizás hasta con ambas opciones, pero ¿qué esperarías o qué esperas tú, tanto de Pedro Castillo como
de Keiko Fujimori? Bueno, muy buenas noches primero, Elizabeth, Juan, ¿qué tal? César. Mira, yo lo primero que quisiera es que los candidatos entendieran cómo llega la ciudadanía a este punto, cómo llegamos hoy a este segundo debate. La ciudadanía está realmente dividida. Esta ha sido quizás una de las elecciones más violentas desde el punto de vista verbal. También hemos tenido, por supuesto, un poco de violencia física, y es algo que tenemos que lamentar todos los ciudadanos. Ahora, evidentemente, este ánimo, digamos, casi fratricida entre peruanos no puede sobrevivir a la elección misma, ¿no? Cualquiera de los dos que salga elegido, yo espero que realmente haga un llamado a la unión de todos los ciudadanos, de todos los peruanos, y que le baje varios grados, digamos, al clima de incertidumbre total, que lo único que hace es dañar al país. Miren, quien quiere que gane se va a encontrar con un país en condiciones supuestas de crecimiento, porque es puro rebote estadístico, ¿verdad? Y todavía con una situación difícil en materia de la pandemia. Y la verdad es que ambos grandes problemas solo se van a solucionar con la participación de todos. Entonces, esa es la gran tarea, y yo espero que veamos a dos candidatos que empiecen a comportarse como futuros gobernantes del país. Exacto, eso no queremos, creo que todos los ciudadanos no esperan un debate de pullas, sino más bien, como tú has señalado, un debate de propuestas que pueden esclarecer muchos puntos. En los últimos días ha habido idas y vueltas por parte de, por ejemplo, el candidato Pedro Castillo y su equipo de gobierno, pero también hay mucha gente que pide algunas aclaraciones por parte de Keiko Fujimori, especialmente creo que en lo que nos afecta todos los días. Y justamente por eso me gustaría con ustedes ahora evaluar cómo estamos pensando que deben ser los primeros 100 días a nivel de la pandemia. Por ejemplo, a nivel específico del caso de salud. ¿Cuáles han sido las propuestas que vienen desde el debate técnico, desde el debate de Chota, y que quizás que el día de hoy podrían quedar claras desde Keiko Fujimori y desde Pedro Castillo? A ver si ahora invertimos el orden y empezamos por Carlos. Carlos, ¿cuáles crees tú que deberían ser las acciones inmediatas en el tema de salud los primeros 100 días y que además podrían ser anunciados en este debate, ¿no? Bueno, lo primero, espero que el candidato Castillo anuncie que su equipo técnico se ha equivocado con esa propuesta de darle una dosis de vacunas nada más al mayor número de peruanos y esperar hasta después. O sea, la verdad es que no sé de dónde ha sacado eso el señor Quispe, que creo que es uno de sus asesores en esta materia. No, necesitamos en materia de la pandemia enfrentarla como se ha debido enfrentar desde un principio, con ciencia, con datos, con decisión, con sentido de urgencia, ¿no? Porque yo hasta ahora, por ejemplo, sinceramente les digo, cada vez que pienso que como país no hemos sido capaces, por ejemplo, de la noche a la mañana, de tener pues 5.000 camas UCI, que sobren las camas UCI, ¿no? O asegurarnos de que no exista un solo peruano que se muera por falta de oxígeno, ¿no? No hemos sido capaces, fíjense, en todo un año. ¿Te imaginas lo que hubiera sucedido si tuviéramos una guerra, digamos, contra otro país, etcétera? Hemos demostrado que el Estado realmente en ese sentido ha fracasado, ¿no? Entonces, enfrentemos ahora sí, con urgencia, con presupuesto, dejemos, qué sé yo, las minucias burocráticas, ¿no? Y pongámosle ciencia. Eso implica hacer lo que sí correctamente ha dicho Fuerza Popular, que es pruebas moleculares, aislamiento, seguimiento, vacunación supermasiva, hagamos participar al sector privado, dejémonos también de tonterías en ese sentido ideológicas, ¿no? El Perú es uno solo y se está muriendo y tenemos que actuar. Sí, Juan, en el caso de, viendo un poco en el tema retrovisor, por ejemplo, en la primera vuelta, un candidato que habló y lo dijo además en el debate sobre la importancia del oxígeno que menciona Carlos es César Acuña. César Acuña dijo que deberíamos apostar por en los primeros 100 días tener al menos plantas de oxígeno a nivel provincial en todas las provincias y luego también apostar a un tema distrital. Creo que en los últimos días ha desaparecido la frase o la palabra planta de oxígeno. No se les escucha, hemos escuchado bono oxígeno, hemos escuchado algunas ideas sueltas sobre vacunación del caso del candidato Pedro Castillo, pero ¿cómo podríamos recuperar las buenas ideas que han quedado en el tintero de la primera vuelta electoral?
Bueno, entendiendo en primer lugar que la lucha contra la pandemia no se circunscribe a los momentos actuales, sino tiene que ser permanente, y la mejora del sistema de salud tiene que ser parte de un ejercicio estructural de mediano, de corto, mediano y largo plazo. Como estamos viendo que en cierta medida ya se tiene bajo control los nuevos casos, ya de nuevo se está bajando la guardia. No se piensa ni en tercera ni en cuarta ola, e inclusive ni siquiera se piensa en la posibilidad de una nueva pandemia en unos años. Entonces, una vez más superado el problema, en base a coyuntura, se baja la guardia. Yo creo que ese es uno de los problemas históricos del país, la ausencia de pensamiento de largo plazo y el apego total a la coyuntura. Yo espero que en la parte en la cual se habla del Bicentenario el día de mañana, se enfrenten los déficits de infraestructura que nos tienen que preparar, porque por las características del mundo actual y de la globalización, es obvio que el Perú es un país muy vulnerable. Lo hemos visto en esta oportunidad. Por otro lado, hemos visto también que tenemos un déficit de conocimiento, un déficit de técnicos. Ni siquiera nuestros técnicos se ponen de acuerdo. Hemos visto cómo han utilizado la palabra prospectiva de mala manera, un grupete del Ministerio de Salud, desprestigiando una palabra que en realidad debería ser un faro orientador en el país. Lo han desprestigiado un grupo de pseudocientíficos desde mi punto de vista, porque no acertaron ni una, en la cual estaba Farid Matuk. Entonces, creo yo que existe una brillante oportunidad para entender cuáles son las estructuras deficitarias de nuestro país y empezar a acometerlas. Y como tú bien dices, César Acuña habló de las plantas de oxígeno, pero como el primer paso para solucionar los problemas inmediatos, pero a la vez habló de capacitación, a la vez habló de mejora de infraestructura hospitalaria y también habló de convenios con aquellos países en los cuales ya se había derrotado de una u otra forma la pandemia, se venía controlando para que capacitaran a nuestros médicos. Eso es tener un pensamiento orientador y que permita solucionar no solamente los problemas de corto plazo, sino también con un horizonte de mayor cobertura, ¿no? Y lamentablemente eso está ausente en los candidatos, seguramente porque están privilegiando, sobre todo Pedro Castillo, las pullas, las descalificaciones, los insultos, y ha evitado de que se concrete un debate de ideas y de propuestas. Elizabeth, sobre la situación que va a tener que afrontar el nuevo gobierno a partir del 28 de julio, una de las cosas que se dice muy fácilmente es vacunar a la mayor cantidad de peruanos. Hemos visto que Pedro Castillo, inclusive en su plan de 100 días, ha dicho que va a vacunar a 1 millón de peruanos diarios, y eso es física y médicamente imposible en nuestro país. Pero ¿cuál es la proyección que se tiene desde el equipo de plan de gobierno de Keiko Fujimori, que seguro lo expresará en unos minutos su candidata, para poder llegar a una vacunación masiva? Ya se ha comentado la necesidad de pensar a largo plazo, o sea, del tema de la institucionalidad. Carlos también ha comentado de incluir al sector privado, y no solamente incluirlo pues para tomarse una foto, sino incluirlo seguro en el día a día de la salud de la gente. Y en este caso la vacunación en los primeros 100 días va a permitir algo que es el siguiente paso, que es la reactivación económica. ¿Cómo están viendo de afrontar esta situación? Bueno, efectivamente, como bien lo mencionas, es importante terminar con este plan de vacunación que ya ha emprendido el gobierno actual para poder llegar a vacunar a la totalidad de los peruanos mayores de 17 años, ¿no? Está esta proyección que se ha visto en este cronograma que se ha lanzado por el gobierno, que va hasta el 2022, tratar de acortarlo y que se logre al finalizar este año de vacunar a todos los mayores de 17 años. Pero como bien dices tú, esto no puede ser pues en base simplemente a una promesa hecha en base a simplemente aire, ¿no? Se tiene que ver un análisis económico que fundamente este tipo de iniciativa, este tipo de propuesta. Y en el caso de Fuerza Popular, nosotros contamos sí con los técnicos, ¿no?, especializados en economía, que han hecho esta proyección, no solamente en cuanto al tema de la vacunación, sino también, como ya lo ha dicho también Keiko Fujimori, para poder implementar estas primeras 100 plantas de oxígeno con las que se tiene que contar, pero ya. Además, también tenemos una ayuda que se está dando a las familias que han perdido un familiar, un pariente en la pandemia, como es este bono oxígeno, que es la entrega de los 10.000 soles a estas familias. O sea, son planes que se están haciendo, se están tomando con proyección económica, ¿no? Y viendo que tengan cierta durabilidad y permanencia en el tiempo, porque como bien decía Juan, aquí hay que también tomar que esta situación no va a acabar este año.
la proyección de la crisis, del impacto de la crisis sanitaria nos va a llevar a unos 2, 3, 4 años más quizás en el tema no solamente de salud, lo va a agravar, ¿no? Sino también, sobre todo, en el tema económico. Y aquí es importante sumar esfuerzos no solamente con cooperación técnica internacional, sino también con las empresas, como bien dices tú, y tratar de hacer posible que los empresarios también puedan gestionar vacunas para las familias, los trabajadores, y tratar de dar el mayor empuje, ¿no?, a esta jornada de inmunización que tiene que ser pues ya total, ¿no?, en la población, dejarnos de digamos, ese tipo de populismo, ¿no?, de sorprender a la población con equipos técnicos que no existen, como nos hemos dado cuenta. Se desintegró el equipo técnico del debate técnico, al día siguiente ya no había equipo técnico en Perú Libre, y nosotros venimos trabajando ya meses, ¿no? Y es un trabajo de 24/7, porque en realidad algo que le caracteriza a ella, y eso me he dado cuenta, y al grupo que la acompaña, el equipo, es el perfeccionamiento de las medidas, ¿no?, y tratar de acercarlas cada vez más a la población. Te cuento que también el equipo técnico está teniendo contacto con la población para recoger las necesidades, las demandas, ¿no?, de la población, para ver en qué más nosotros podemos, en caso de llegar a ser gobierno, mejorar las medidas que se están proponiendo el día de hoy, ¿no? Muchas gracias. Estoy 100% seguro que en unos minutos, y también saliendo del debate, la prensa le va a preguntar algo muy importante a Pedro Castillo, y que esta vez no puede tener ningún traductor, esta vez va a tener que responder él directamente, y es la situación del sistema de pensiones. Sabemos que se dijo en el primer debate que se eliminarían las AFPs, y ahora se está intentando suavizar el discurso, pero manteniéndolo en la esencia, que es pasar las AFPs de un control privado a un control estatal, y se habla hasta de un banco de los trabajadores, algo que nos hace acordar pues al Fondo de Previsión de los Trabajadores que tiene Venezuela actualmente, y que le otorga hasta una pensión de $10 máximo a cada pensionista en Venezuela. Sobre eso, Carlos, tú has hablado mucho del sistema pensionario, y es más, también el partido que tú representas como congresista electo ha hablado de la reforma necesaria del sistema de pensiones. ¿Qué crees tú que podría ser un buen mensaje para aquellos que tienen en estos momentos sus ahorros, pero que tampoco se sienten cómodos con la situación actual de la AFP y que quieren un cambio, y también los que están en la ONP y que quieren un cambio? ¿Cuál sería algún inicio de reforma en un sistema pensionario que mejore el modelo y que no lo destruya? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad que sí, efectivamente, mira, el modelo, todo el mundo habla del modelo de diferentes perspectivas, pero a ver, el modelo de AFP en el Perú, que es el ahorro previsional privado, ¿no?, ha sido justamente, con justicia, ¿ya?, atacado durante los últimos, no sé, 20 años. ¿Por qué digo con justicia? Porque fue un modelo organizado sobre la base de la exclusión, ¿ya?, porque tuvo pecados de origen, porque tú no puedes armar todo un sistema de ahorro previsional para 3 de cada 10 trabajadores. Aquí, no sé, pensamos, ¿no?, que vivimos en un país formal. No, nosotros vivimos en un país informal que tiene pedacitos de formalidad. Entonces, desde un inicio estaba mal. Segundo, estaba mal también porque se organizó de manera tal que las empresas de AFPs no tuvieran ningún riesgo. Entonces, el sistema ha sido deslegitimado. Eso no significa, sin embargo, que el concepto principal del ahorro previsional, es decir, las cuentas unipersonales, la identificación del ahorro, del esfuerzo de cada una de las personas, ¿no?, puede ser ahora simplemente evaporado, ¿no?, por una medida que supuestamente es solidaria, pero que ignora justamente que en una sociedad moderna, en toda sociedad moderna, además del elemento solidario que tiene que existir, y para eso existimos como nación, también se tiene que premiar el esfuerzo personal, ¿no?, de las personas. Entonces, tenemos ahí una situación en la cual, digamos que el diagnóstico, digamos, no es tan incorrecto, ¿ok? Pero la medicina que se propone es mortal. Es total, absolutamente mortal, porque regresarlo todo a un sistema estatal,
sabiendo ya el Estado que tenemos, la incapacidad que tiene el Estado para gestionar bien. 1. 2. Eliminando el concepto de cuentas individuales perfectamente identificadas, ¿no? Tercero, sacar esa locura de un banco de los trabajadores. El propio señor Castillo lo ha dicho, ¿no? Zapatero a tus zapatos, ¿no? ¿Así? Bueno, igual. O sea, los trabajadores no son banqueros, no saben administrar necesariamente riesgos, ¿no es cierto? Entonces, eso sí que es, suena todo muy bien, pues suena, eso, el pueblo decidirá, el pueblo hará esto, el pueblo lo otro, ¿no? Claro, pero en nombre de tanto pueblo, en realidad lo que están proponiendo son cosas que lo único que van a hacer es empobrecer más al pueblo y poner finalmente un sistema previsional en estado pues, catatónico. Ahora, por otro lado también, la promesa del fujimorismo, ¿no? Por ejemplo, cuando dice vamos a duplicar pensión 65 y vamos a aumentar 500.000 cada año, a mí la verdad es que me gustaría ver un poquito y discutir esas cuentas, esos cálculos, porque no te olvides que una persona a partir de los 65 años hoy día ha subido, digamos, la expectativa de vida, ¿no? Yo quisiera ver esos cálculos porque son, una vez que tú le das una pensión a alguien que no, digamos, necesariamente ha trabajado, y le dice, bueno, vas a tener 500 soles, no sé si mensuales o bimensuales como es actualmente, ¿no? Pero por el resto de tu vida y cada año vas a subir 500 y 500, sin considerar que la población peruana está cambiando y que si bien hoy en día somos, ¿qué? 2 millones y algo, qué sé yo, de personas mayores de 65, al 2030 van a ser más de 6 millones. Y al 2050, el 17% de la población peruana va a ser mayor de 65 años. Entonces no podemos, si hablamos de que no queremos ser populistas, ¿no es cierto? Entonces hablemos realmente con las cifras en la mano. Yo entiendo, estamos en una situación electoral, hay que oponerle pues, promesa a promesa. Pero si es así, entonces no nos erijamos, digamos, como con una supuesta superioridad moral, porque en realidad ambos están siendo populistas, ¿no? Sobre el caso, Juan, de la respuesta que ha tenido Pedro Castillo en su video, justamente hablaba del pueblo y siempre repetir el pueblo, pero en realidad no, inclusive un banco de los trabajadores no es administrado por un ente llamado pueblo, sino más bien por, si está dentro del espacio estatal, por el propio Estado. Entonces, esto ha generado mucho miedo seguro a muchos ciudadanos que tenemos nuestra FP, y como bien ha señalado Carlos, que apostamos por el reconocimiento del ahorro individual, pero que todavía es insuficiente. Entonces, necesitamos darle nuevas medidas, necesitamos reforzar el sistema para que sea un sistema sostenible y que alcance a todos. ¿Tú cómo ves esta respuesta que ha dado Pedro Castillo, que seguro será la que dará en algunos minutos también a la prensa, ¿no? Repetir que el pueblo decidirá, pero entonces, ¿para qué elegimos un presidente? Claro, hablar del pueblo o utilizar el mecanismo del referéndum para tomar decisiones es simplemente simplificar la democracia y convertir problemas complejos a un reduccionismo de lo dijo el pueblo o esto es un sí o un no, ¿no? Y ese es un mecanismo que utilizan mucho los personajes autoritarios para de esa manera teñir de popular cualquiera de sus decisiones. En el caso específico de Pedro Castillo está abundando en eso y yo creo que eso es peligrosísimo porque no tengo ninguna duda que él está buscando un mandato. Cuando uno ve su plan de gobierno, simple, genérico, en sus 3 últimos puntos, él habla de una reforma tributaria en la cual las empresas que no estén a gusto serían estatizadas. Él habla con absoluta claridad de una segunda reforma agraria y habla de un referéndum para una asamblea constituyente. ¿Cuál es el peligro? Que sea cual sea el resultado del próximo domingo, él va a obtener un mandato que viene de un número determinado de votos. Y si a eso le agregamos que ya tiene una representación parlamentaria que es la primera minoría, con 37 personas, más los 7 de Juntos por el Perú, más uno que otro personaje ligado a Martín Vizcarra, en el futuro Parlamento, que empieza el 28 de julio, él va a tener una fuerza política importante, hablando independientemente del resultado, más los votos que obtenga el día 6. Entonces con eso él va a poder impulsar, porque va a decir, tengo un mandato del pueblo, impulsar cualquiera de esos elementos y vamos a estar en situaciones verdaderamente conflictivas durante buena parte del próximo quinquenio. Por eso es importante descalificarlo desde ahora. Y digo descalificarlo no sobre la base del insulto, sino decir que sus propuestas son absolutamente trasnochadas e inútiles. Cuando él habla del Banco de los Trabajadores, no dice que entre líneas está hablando de expropiar los fondos de la AFP para, de esa manera, garantizar
este Banco de los Trabajadores. Entonces, no está habiendo un debate adecuado en estos momentos. Y en eso hay gran responsabilidad de los medios de comunicación. En los medios de comunicación están priorizando a los politólogos del Pacífico, de la Católica, ¿no? Gente que se pasea y opina como comentaristas deportivos sin jugársela por nada, ¿no? O porque tienen consultorías o asesorías, pero no se la juegan por nada. Cuando son los políticos los que cambian el curso de los acontecimientos. Deberían invitar a los congresistas electos, a los congresistas actuales, a los excongresistas o a los políticos en general, para que digan que el señor Castillo está equivocado y la tropa que lo acompaña también, para que indiquen que el sendero que está manejándose ahorita, el camino que se está manejando en el caso de Perú Libre, es el mismo camino que antes siguieron Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Entonces, y la forma como están actuando buscando un mandato, es decir, votos que respalden sus decisiones, es el mecanismo que nos va a llevar al desastre. Pero no se está hablando de eso porque priorizan pues, a los opinólogos teóricos, ¿no? Que salen ahí observatorio de la Universidad X, ¿no? Y ni siquiera tienen experiencia parlamentaria. Por ejemplo, Elizabeth tiene experiencia en comisiones del Congreso, sabe perfectamente cómo es el detrás de cámara y habla con propiedad. Pero hay otros que ni siquiera han pisado jamás el Congreso y empiezan a pontificar sobre el nuevo Congreso que viene, el nuevo Congreso que se va. Entonces, esa forma como se diseñan las políticas públicas en el Perú sin ningún tipo de debate es ideal para personajes como Pedro Castillo, que hablan como Pedro en su casa, ¿no? Ahí sí le sirve el nombre. Sí, nadie le contradice, nadie le dice nada y la gente va interiorizando un mensaje que puede ser nefasto. Sí, justo Juan, me hiciste acordar que hay algunos politólogos y opinólogos en general que han aparecido de la nada y además tienen estas frases cliché como Lima no es el Perú. Efectivamente, Lima no es el Perú. ¿Y dónde estaban todos los que pensaban que Lima no es el Perú hace unos años, cuando Vladimir Cerrón gobernaba en la región Junín y éramos un puñado de opositores los que aguantábamos el abuso, los ataques, las difamaciones, los despidos arbitrarios? ¿Dónde estaban? Ahí no se daban cuenta que Lima no era el Perú. Claro, cuando todo está a punto de explotar, siempre es fácil aparecer y además utilizar frases cliché, pero lo más importante, y creo ahí coincido contigo, Juan, es jugársela, es tener una posición, defenderla y no importa si uno gane o uno pierda, siempre tomar partido, porque si uno siempre está en la abstracción, termina simplemente siendo un observador de lo que está pasando, pero nunca toma ningún tipo de acción sobre su propia realidad, porque el gobierno termina impactando a todos los ciudadanos. Y justamente sobre eso, Elizabeth, como tú sabes, a muchos nos interesa el tema previsional y también hay una propuesta que también la ha puesto en tapete Carlos sobre la situación previsional, especialmente en un programa como Pensión 65 que ha planteado Keiko Fujimori. No termina de cuadrar algunas cuentas, pero estoy seguro que habrá algún tipo de explicación del por qué se ha apostado por ampliar un programa de previsión social no contributivo. De una u otra forma tiene que salir el dinero para pagarse y no solamente para pagarse en estos años. ¿Tú cómo estás viendo desde el equipo técnico que las decisiones que pueda tomar Keiko Fujimori desde el inicio puedan mantenerse sostenibles en el tiempo y además inclusive se pueda virar hacia otros componentes como lo está haciendo India, en donde los programas no contributivos tienen también, por ejemplo, componentes de aporte solidario de los beneficiarios a través de conocimientos ancestrales, participación ciudadana, fortalecimiento de la educación, la cultura. Es decir, no solamente dan el pescado, sino que también enseñan a pescar. Sí, efectivamente. Bueno, como bien te explicaba, nosotros como equipo técnico tenemos también un enfoque económico, hay técnicos que se están encargando de darle también este enfoque y esta proyección económica a cada una de las propuestas, ¿no? Y definitivamente cuando Keiko sale a hacer esta promesa es porque definitivamente hay algo que lo respalda, ¿no? Ella no está dando un salto al vacío respecto a esta promesa de duplicar Pensión 65 y que responde más también a esta demanda ciudadana de este sector de los adultos mayores que está siendo, que es invisibilizado mayormente, ¿no? Ahora,
Pensión 65 se complementa también con otras medidas que también están en el plan de gobierno y que el equipo técnico ampliado también está mejorando, ¿no? Por ejemplo, que los adultos mayores también tengan mejor y mayor presencia en su comunidad, porque hoy en día la tendencia respecto a los adultos mayores, que los saludo desde aquí, van a ir masivamente a votar este 6 de junio por esos hermosísimos videos que estamos viendo que se están poniendo de pie por la democracia. Ellos también quieren ser autónomos, no quieren depender. Ellos, si bien es cierto, tienen derecho a una pensión, también quieren ser todavía y quieren tener un rol activo en la comunidad. Por lo tanto, todos estos centros de adulto mayor también va a permitir que los adultos mayores puedan generarse ingresos, recursos, pero que también este saber que ellos tienen puedan ser aprovechados, ¿no?, en talleres productivos. Y esto sobre todo descentralizarlo al área rural, el área rural que ha estado tan desatendida y donde justamente, ¿no?, los adultos mayores tienen una presencia esencial en su comunidad que no está siendo valorada, no está siendo visibilizada, y eso también es parte de lo que acompaña, ¿no?, a esta medida de pensión 65 que responde a esta demanda, ¿no?, ciudadana de este sector de la población. Vamos a invertir nuevamente el orden de las intervenciones y continuamos contigo, Elizabeth, porque efectivamente en la zona rural hay también otro reclamo y que no solamente es de las regiones mineras por excelencia, sino también otras que tienen algunas provincias que producen gran riqueza, pero que a la hora de la hora terminan siendo asaltadas por mafias, como por ejemplo la de Ancash, la de Cusco, la de Cajamarca, la de Junín también. Se está planteando desde el plan de gobierno de Keiko Fujimori, y seguro hoy día también lo explicará, para todo el sur del Perú, la situación de distribuir a las familias más pobres de las regiones el 40% del canon, el canon que no es usualmente utilizado. ¿Cómo se plantea hacer esto? Porque también hay un gran reto que es necesario para llegar a estas poblaciones que tiene que ir de la mano con esta propuesta y que sería bueno también visibilizarla, que es el tema de la inclusión financiera, porque de nada va a servir querer distribuir el canon si al final va a quedar en un cheque parado en una agencia de la capital distrital del Banco de la Nación, sino que lo que tenemos que hacer es que haya más inclusión financiera en las comunidades, en las zonas rurales. ¿Cómo podríamos explicar la metodología de repartición de esta forma directa del canon, que a mí me parece muy innovadora, a mí personalmente me gusta, pero sí es importante hablar del cómo en este y en todos los casos, ¿no? Claro, bueno, es importante también contar con, te propongo la participación de los técnicos que se han dedicado a hacer el tema del canon minero. Mal haría yo en darte toda la explicación respecto al tema de la distribución, porque definitivamente eso no ha sido parte de mi aporte al equipo técnico, hay que decirlo. Pero lo que sí te puedo decir es que tanto este aporte, esta distribución del 40% del canon minero, como también este programa, que tú también lo puedes encontrar en el plan de gobierno, de esta formación financiera, ¿no?, del área rural, de los pobladores, también apunta, por ejemplo, fortalecer el tema de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales no solamente vamos a ver que hay actividades económicas, agropecuarias, sino también hay actividades originarias, ¿no?, que están a cargo, por ejemplo, de mujeres, ¿no?, y que muchas veces no se les toma en cuenta desde su rol económico activo en la comunidad. Y este programa que nosotros estamos ofreciendo, ¿no?, para esta formación en capacidades financieras también es dirigido hasta esa población para fortalecer programas de seguridad alimentaria, que es algo que en este momento por la pandemia se tiene que también tomar en cuenta. Sí, definitivamente el campo ha sido muy abandonado y, como decía en mi alocución hace unos minutos, ha sido tomado el presupuesto que empezó con un presupuesto buscando descentralización, ha sido tomado por mafias regionales, y esto ha generado también muchas brechas. Juan, hay que comentarle a la población que mucho del malestar que tienen algunas regiones en este momento con el llamado modelo termina siendo también producto de la intervención o de la mala administración de estos recursos que caen en todas las regiones. Todas las regiones, hay regiones como la región de Cusco que tiene más presupuesto que todo Lima metropolitana. Sin embargo, vemos que ahí hemos tenido una gran mafia que saqueó la región, que saqueó el ingreso del canon del gas de todos los peruanos. Entonces, ¿cómo se podría hacer o cómo se podría comunicar
que la situación actual no es solo culpa de algunos empresarios o de alguna situación jurídica, sino más bien de los propios actores que hemos estado eligiendo en muchas regiones. Efectivamente, hay muchas veces la gente piensa que es el gobierno nacional el culpable de la mala gestión en las regiones, ¿no? Y se olvidan de que existen gobiernos regionales y gobiernos locales. Yo creo que el principal problema surge cuando en el año 2007 para ser más precisos, el presidente Alan García elimina el Consejo Nacional de Descentralización, el CND. El CND era el elemento articulador de los gobiernos regionales y tenía un presidente que tenía asiento en el Consejo de Ministros. Y se obligaba a dos cosas a los diversos gobiernos regionales. En primer lugar, a presentar planes estratégicos y en segundo lugar, a generar las condiciones para que se haga la transferencia de capacidades, para luego recién después de eso, primero el plan y luego la formación, la construcción de capacidades, hacer el envío del presupuesto. Si no tenías eso, no se enviaba el dinero. Como Alan García tenía deseos de gastar, porque la economía empezó en problemas en el año 2008, hasta fines del 2007, eliminó el CND y envió los recursos económicos a todo el mundo sin necesidad de planes, ni que tengan y demuestren que tienen capacidades para poder gestionar las nuevas funciones que tenían. Y empezó el desastre. Lo que se descentralizó fue la corrupción. O sea, por eso cuando yo veo que en estos días la gente dice hay que repensar la ley de descentralización y de gobiernos regionales, estoy seguro que ni la han leído. La ley es clarísima, exige primero planes, segundo capacidades, tercero traslado de funciones. O sea, es clarísima. Y no se cumple. ¿Por qué? Porque no existe un elemento articulador. Ahora hay una Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, eligen un presidente que no hace lo que quiere, ¿no? Nadie lo controla, porque no existe ese elemento articulador fundamental. Y obviamente existe la incapacidad de gestión, que la estamos viendo de manera manifiesta, y también tiene que ver con el problema existente entre la relación entre ministerio y gobierno regional, muchas veces impulsada por un criterio de gasto, olvidándose del criterio de calidad en el gasto, que también es importante, ¿no? Es decir, las exigencias que parten a veces del mismo ministerio, que tienes que gastar tu presupuesto en el mismo mes, de lo contrario se te devuelve la plata del Banco de la Nación, obliga a una pésima calidad en el gasto. Entonces, tiene que haber una gran reforma del Estado que involucre la eliminación de municipios. Por ejemplo, mira lo que es Lima Metropolitana, es un desastre. Yo que he vivido en Bogotá, cuando he estudiado allá, Bogotá está partido en 4 sectores y cada sector tiene una suerte de coordinador elegido por el alcalde metropolitano, el alcalde del distrito de Bogotá, que es un poco más grande que Lima Metropolitana. Acá no, acá tenemos más de 40 caciques, cada uno hace lo que se le da la gana. En la avenida 2 de Mayo, que está dividida entre San Isidro y Lince, el basurero pasa por la derecha 1 hora y el de la izquierda por otra hora en la misma calle, ¿no? Según sea San Isidro y Lince, y hay una serie de incompatibilidades y de mala ejecución. Entonces yo creo que se tiene que emprender una verdadera reforma del Estado que involucre la geografía, que involucre la distribución geográfica política del país, porque como estamos, no vamos a seguir adelante. Y para finalizar esta parte, el tema de los gobiernos regionales. La ley dice que los gobiernos regionales se tienen que convertir en regiones, es decir, buscar la macrorregión. Y se había pensado en pilotos como Piura-Tumbes, para que formen una determinada región, el Lambayeque-Cajamarca, ¿no? La gran macrorregión del sur, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, ¿no? Que sería realmente un bloque geopolítico importantísimo en el sur, pero nunca se dio ese paso tampoco. Y no hay un verdadero debate regional. Nos estamos fijando exclusivamente en el gasto cuando no vemos que el gasto es la punta del iceberg de una serie de problemas que tienen que ver con la eliminación, entre otros, del CND. Sí, la descentralización ha sido un proceso que parece que para algunos ya está concluido, pero falta todavía muchísimo. Y uno de los elementos que estábamos comentando es el tema del canon, que es importantísimo porque es una gran cantidad de los recursos propios de municipios y de gobiernos regionales. Y sobre eso, Carlos, hay una propuesta de Fuerza Popular. Por el lado de Pedro Castillo no hay mucha propuesta sobre la reforma del canon, pero más allá de la propuesta de un partido o del otro, tiene que haber un diálogo en el próximo Congreso para repensar el canon
y para que el canon realmente funcione para generar desarrollo. ¿Qué elementos piensas que podría tener este debate, que no va a ser un debate decidido a nivel electoral si gana uno o si gana el otro, sino que más bien debe ser un debate construido desde la propia ley, desde el propio Parlamento en el cual tú te integras a partir del 28 de julio? Sí, bueno, a ver, definitivamente hay una necesidad urgente de vincular el territorio, los recursos que se extraen del territorio, ¿no?, y la tributación, de manera que efectivamente la población pueda sentir de que tiene algún sentido, ¿no?, que se exploten los recursos, porque cuando uno hace el siguiente ejercicio, ¿no?, que es básicamente sobreponer, por ejemplo, al mapa, digamos, de explotaciones mineras en particular, ¿no?, el mapa de la pobreza en el Perú, te encuentras que hay una correspondencia casi de 1 a 1. Entonces eso no es casualidad, ¿verdad? Y eso es lo que desvirtúa, ¿no?, la actividad misma finalmente. Y nosotros tenemos que luchar contra eso, porque la minería es una bendición, no es una maldición. Se ha convertido para algunos en una maldición, porque dicen la asocian con contaminación, con injusticia y con lo que acabo de decir, ¿no? Lugar donde descubres un yacimiento, etcétera, pobreza. Entonces hay que romper eso, porque es un caldo de cultivo justamente para quienes no creen en la democracia, para quienes no creen realmente en el sistema en el que nosotros vivimos. Ahora, no sé si la mejor respuesta sinceramente sea la de repartir el canon, que al final es simplemente parte del impuesto, que pagan las empresas normalmente, ¿no? Sobre todo porque te crea incentivos perversos. Por ejemplo, yo estaba pensando, si eso pasa, comprarme un terrenito en alguno de estos lugares, ¿no?, y recibir mi cheque, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, estoy ridiculizando, si tú quieres, el tema, pero en un país donde hay filtraciones por falta de información, como las que hay, porque tú sabes que hay gente que ha recibido bono que vive en San Isidro, ¿no?, y gente que realmente lo necesitaba no lo ha recibido, o reactiva que lo ha recibido estudios de abogados de multimillonarios y no lo ha recibido, carambas, empresas pequeñas que realmente lo necesitaban. Entonces, en ese tipo de escenario, con tan pobre información, con tan pobres niveles de control, yo no sé si esa sea la mejor manera. Que hay que vincular, ¿no?, y hay que hacer que la gente sienta que realmente vale la pena explotar los recursos y que se generen polos de desarrollo, no me cabe ninguna duda. Una de las cosas que nosotros, por ejemplo, habíamos propuesto, y la verdad es que ojalá que se pueda realizar, creo que ustedes también tienen una propuesta similar, ¿no?, por ejemplo, es crear un Ministerio de Obras Públicas, ¿no?, de Fomento y Obras Públicas, que centralice la gran obra pública, porque efectivamente lo que hemos descentralizado es la corrupción. Entonces necesitamos no centralizar la corrupción, sino centralizar las capacidades, ¿no?, y poner al lado el control, ¿no?, el control inteligente de una Contraloría con recursos, etcétera, ¿no? Entonces sí, yo espero que en el Congreso próximo tengamos la oportunidad de tener este tipo de debates a profundidad. Pero quiero decir una cosa que estoy observando, que lo vengo observando y que sinceramente me preocupa, ¿no?, que es el pobre talante democrático que tenemos. O sea, no nos olvidemos, a mí no me gusta para nada ninguna de las políticas del señor Pedro Castillo, el Lapios, como tú quieras. Jamás votaría yo por quienes profesan una visión, digamos, poco democrática, eso que quede total y absolutamente claro, ¿no? Pero sin embargo, sí defiendo el derecho que tienen de estar participando en un proceso democrático, y si la ciudadanía decide darles el voto, que se respete ese voto, ¿no? Y que carambas, en democracia luchemos contra ese tipo de visión. Pero tratar de simplemente descalificarlas ex ante, no sé si eso sea realmente, pues, enarbolarse, vestirse de la bandera, ¿no?, bicolor frente a un enemigo externo. No, esta es una competencia política y una competencia que pone a prueba, por supuesto, nuestra democracia. Yo creo que al final vamos a ganar todos como demócratas si empezamos a aprender a respetar las decisiones, ¿no? Eso. Sí, definitivamente la democracia es un sistema en donde todos podemos participar, y empezábamos justamente este programa sancionando y condenando los actos de violencia, porque en realidad enturbian la democracia, y lo que queríamos, creo yo, muchos peruanos, era más debates. Ahora este debate que se va a dar en unos minutos termina siendo crucial y termina marcando un antes y un después en una carrera bastante unida y bastante reñida. Pese al resultado de este debate y pese al resultado de la elección el día domingo, el próximo domingo,
ya tenemos un tablero de ajedrez compuesto, y este tablero de ajedrez se llama Nuevo Congreso. En el Nuevo Congreso ya están divididas las curules, ya están divididos las proporciones que le ha dado el pueblo peruano a cada uno de los partidos políticos, y aquí también comienza, como repito, gane quien gane, una situación que tenemos que analizar y que inclusive en la Asamblea Constituyente de Chile se está analizando qué es lo que piensa cada grupo político, qué es lo que piensa cada congresista electo sobre lo que se debe hacer. Una de las agendas que está pendiente, porque se ha puesto en tapete con la votación en primera vuelta de un sector y que se pondrá quizás en tapete con la votación de segunda vuelta de ese mismo sector, es una Asamblea Constituyente. ¿Cuál es qué impactos podría tener en el mismo proceso democrático que acabamos de pasar para conformar un parlamento, la convocatoria a una Asamblea Constituyente? Disolver este parlamento recién elegido para pasar a un otro dedicado exclusivamente a una reforma constitucional sobre la cual no se han presentado todavía un plan concreto de reforma constitucional. Juan, ¿cuál sería tu opinión sobre esta situación? Bueno, la convocatoria a una Asamblea Constituyente vía referéndum que podría hacer Pedro Castillo, porque está en el plan de él, podría llevar... Pero podría darse si gana como si no gana, porque tiene 37 parlamentarios que al parecer tienen esa misma agenda. Claro, efectivamente, podría darse en ambos sentidos y sobre todo con lo que te decía del mandato, ¿no? Según la cantidad de votos, si es una cantidad de votos importante, que no dudo que va a ser así, porque creo que los resultados de esta elección van a ser muy reñidos, basta con ver las encuestas, va a haber una presión tremenda de la calle. No olvidemos que la Asamblea Constituyente chilena nace en función directa de la protesta callejera, que es lo mismo que está pasando en Colombia. Ya están pidiendo Asamblea Constituyente sobre la base de las protestas callejeras que ya tienen más de un mes. El presidente Iván Duque ha retrocedido en su reforma tributaria, pero siguen las huelgas y las exigencias de Asamblea Constituyente. O sea, es como un modelo que se está instalando en América Latina y que se solivianta, se incrementa sobre la base del estímulo que nacen de las redes sociales. Entonces, podría darse esa situación y yo creo que sería la antesala de un Congreso que no dure más de 2 años. No puede coexistir, y esto es en términos históricos, un poder constituyente con un poder constituido. Entonces, la presencia de una Asamblea Constituyente hace que de inmediato tenga que disolverse el Parlamento por los mecanismos que defina la propia Asamblea Constituyente, como decía la vez pasada Domingo García de la Onda, o sea, ni siquiera el presidente. Simplemente no pueden coexistir. Entonces, eso es lo que dicen algunos que llevaría a que los 37 parlamentarios se nieguen a impulsar desde el Parlamento. Pero yo les digo a ellos que se olvidan de un factor importante, ¿no? Que son parlamentarios con oficio político, que son personas que, como por poner un ejemplo, Guillermo Bermejo está metido en esto de los 16 años y tiene claramente objetivos de mediano y largo plazo, y que por lo tanto alinearse en torno a un objetivo superior, que es el de tomar el poder y quedarse ahí 20, 30 años, es una cuestión que tranquilamente lo va a llevar a dejar de lado su curul. O sea, es un escenario que no podemos descartar de ninguna manera. El otro es que se reforme la Constitución sobre la vía de la Constitución del año 93, es decir, a partir del propio Parlamento, y que puedan ellos convocar a un conjunto de notables que les haga un documento inicial sobre la base, que fue el modelo Paniagua, sobre la base del cual discuta luego el Parlamento. Eso podría ser si es que se toma el consenso adecuado. Y el tercero, que yo creo que es el más importante, que impulsen en esta legislatura el actual Congreso, el Senado. El Senado podría significar el desfleme de las expectativas políticas en el año 2022, generando un escenario alterno, o mejor dicho, una Cámara nueva en la cual haya una representación política de desfleme, ¿no? Con otra estructura completamente distinta a la del Congreso que se está logrando en este año y permita manejar los procesos de reforma. Por eso yo estoy de acuerdo con que en el actual Parlamento se discuta la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y también el del Senado, porque sería una suerte de defoe. Y además creo que es importantísimo para la estructura política del Perú. ¿Qué opinión te viene a la mente cuando hablamos de Asamblea Constituyente y del proceso que se podría implementar, justamente por lo que señala Juan, ¿no? Que no podrían convivir Parlamento con Asamblea, que es lo mismo que va a pasar en Chile,
y que además no trae consigo, bajo el brazo, Carlos, una propuesta, porque creo que cualquier ciudadano que desee reformar la Constitución o cualquier persona que sea crítica puede tener algo al menos que decir. Hasta el día de hoy no escuchamos nada, pero creo que sí habrán voces que lleven propuestas de reforma constitucional al próximo Parlamento. Bueno, mira, definitivamente cualquier reforma tiene que ir por el Congreso. A mí no me cabe ninguna duda, esta Constitución, con todos sus defectos, es una Constitución que tiene, por ejemplo, previsiones que permiten los cambios constitucionales a partir del debate congresal, ¿no? Ahí es donde tendremos que luchar esta batalla. Hacer cualquier otra cosa me parecería realmente malentender el mandato ciudadano, porque yo no leo el mandato que pueda tener cualquier presidente con la votación que va a haber el día 6 de junio, no. El verdadero mandato nos lo dieron los ciudadanos, ¿verdad?, en la elección de primera vuelta, donde quedó claro que el 80% de la ciudadanía no piensa como Pedro Castillo y el 87% no piensa como Keiko Fujimori. En realidad tenemos una ciudadanía pues, que está fragmentada y eso se expresa justamente en el Congreso de la República. Cualquiera que gane tiene que entender que el suyo debe ser un gobierno de unidad nacional, que tiene que recoger ese mensaje tan fuerte que nos ha dado la ciudadanía de insatisfacción, ¿no?, ante un modelo pues, que hemos levantado de manera exagerada, ¿no?, y que no se condice pues, necesariamente con la vida de millones de peruanos que no tienen agua, que no tienen saneamiento, que no tienen derechos de propiedad, que no tienen, caramba, muros de contención, etcétera. O sea, mientras siga existiendo ese tipo de condiciones, va a ser tan fácil mentir y engañar al pueblo, ¿no?, supuestamente en beneficio del pueblo. No, cualquier reforma tiene que ir por el Congreso. Definitivamente, eso me parece que es el mensaje que todo demócrata debe enarbolar, además sobre todo los que han sido escogidos por un mandato popular en el último proceso electoral. Elizabeth, contigo vamos a terminar porque ya estamos a minutos nomás de la transmisión del debate presidencial vía UCI Noticias, vía también la cadena regional en Cadena Noticias en la ciudad de Huancayo, en vía televisión en Tarapoto y en Incavisión en Cusco. Pero me gustaría justamente que tú nos manifiestes cómo ve la posibilidad de una reforma constitucional. No hablamos de asamblea constituyente porque creo que es muy claro que Fuerza Popular no apoyaría una asamblea constituyente, pero sí la posibilidad dentro de un gobierno, como ha señalado Carlos, de unidad nacional, que podría encabezar la candidata Keiko Fujimori de ganar las elecciones, de responder a algunas expectativas ciudadanas sobre la reforma constitucional. Bueno, pero sí me gustaría señalar respecto al tema de esta asamblea constituyente, justamente el día de ayer estuvimos en un evento con la llegada de Leopoldo López, ¿no?, este evento por la democracia al que gentilmente me invitó Daniel Córdoba. Saludo para Daniel, saludo para Daniel Córdoba, y que justamente Leopoldo nos contaba en los 4 testimonios de refugiados políticos, de presos políticos que estaban presentes, de cómo es que estas asambleas constituyentes, esta asamblea constituyente fue la entrada, fue la puerta de entrada, ¿no?, a esta dictadura que hoy en día vive Venezuela por más de 20 años, ¿no?, y que ha tenido esta trascendencia casi monárquica de Chávez a Maduro, y que lleva pues a más de 5 o 6 millones de venezolanos que están en esta migración forzada, ¿no?, en diferentes partes del mundo. Entonces, no perder de vista de que de ninguna manera esta sería pues un mecanismo democrático para poder llegar al poder o para poder tener y tomar decisiones, ¿no?, políticas en beneficio de la población. Donde no existe democracia, donde no están garantizadas las libertades, pues definitivamente esto es una utopía. Y en esa misma línea nosotros sí hemos contemplado, por supuesto, si es que es necesaria alguna modificación constitucional, se tiene que hacer, sobre todo en el tema político, ¿no?, para que no exista esta sensación de incertidumbre de si vamos a llegar a terminar un periodo presidencial, si va a haber una vacancia, ¿no?, si va a haber una disolución de Congreso. Entonces, claro, ahí podemos sentarnos, como bien dices, todas las fuerzas políticas en unión, y esto lo tenemos súper claro, esto va a ser un tema de un gobierno de todos los peruanos, ¿no?, promover esta concertación. Y yo creo que la mejor manifestación de que esto va a ser así
es que el equipo técnico que conforma hoy en día quien que acompaña al plan de gobierno de Fuerza Popular, somos de todos los sectores, ¿no? Estamos de todos los lados, de todos los partidos políticos, inclusive, ¿no?, aquellos que lo hemos criticado en algún momento y que vamos a permanecernos fiscalizadores. Y eso es democracia. Democracia es esto, permitir que, por ejemplo, Carlos se exprese y diga, ¿no?, y opine a favor y en contra, ¿no?, que yo diga mi posición, que Juan también lo diga. Eso es lo que se quiere para el país, ¿no? Podemos reformar muchas cosas en la Constitución, podemos mejorar el régimen económico. Yo no creo que a nivel de constitucional, porque creo que garantiza todas las libertades importantes, pero sí quizás una reforma a nivel de eficacia y eficiencia estatal, que ahí sí hay que hacer una mejor calidad del gasto público, ¿no? Pero siempre manteniendo estas instituciones democráticas que permanecen y deben de permanecer en la Constitución. Muchísimas gracias, Elizabeth, muchísimas gracias, Carlos, Juan. Nos tenemos que ir porque ya va a empezar el debate presidencial y nuevamente les agradecemos a todos los que nos están sintonizando. Continúen en UCI Televisión, UCI Noticias con el debate presidencial. Buenas noches.